Buenas noches con todos. A continuación, junto con mi grupo Pipe el Papelón y quien les habla, Nicolás Mori, vamos a explicar nuestra matriz de consistencia. El problema general que hemos elegido para este caso es qué es lo que generó el colapso en los centros de salud del Perú durante la pandemia. Ese es nuestro tema principal, nuestro enfoque. Y debido a ello, el objetivo planteado es determinar qué motivos son los que impulsaron, contribuyeron al colapso del sistema de salud, como muchos sabemos, vemos en las noticias, escuchamos día a día. Dentro de lo que es la revisión de la literatura en el problema general, vamos a hacer un repaso rápidamente. Mencionamos, artículos, noticias sobre el colapso del sistema de salud, los motivos de la expansión de la pandemia, por qué se sigue expandiendo, ¿no? Digámosle, dentro de todo el tema del colapso. Hay reportajes tanto en Telemundo, CNN, Perú y entre otras cadenas que hablan sobre nuestro sistema de salud, que lamentablemente es muy pobre. Tenemos una mala gestión. ¿Cuál es la hipótesis que el grupo plantea ante este problema general? Principalmente, consideramos que ha terminado de colapsar, puesto que desde un inicio no había colapsado. Estábamos atendiendo bien a la sociedad, al pueblo peruano, con el control que ejerció el Estado. Sin embargo, principalmente entre la gran falta de orden que tenemos como sociedad, que es muy importante, es necesaria para afrontar esta crisis, es que nos encontramos en la situación en la que estamos. El desorden refleja la informalidad laboral que tiene el país. Es un gran punto a considerar que no se está tomando en cuenta, lo que presiona a las personas a salir a las calles, a exponerse ante un estado de emergencia, ante una cuarentena, ante un toque de queda, porque lamentablemente o bien mueres de hambre o mueres infectado por coronavirus y no recibes la atención médica que no se está teniendo. Parte de ello también es la batalla que ejerce el personal médico, el sistema en sí, puesto que no tienen los recursos, la infraestructura y el equipamiento para afrontarla. Dentro de las variables generales, hemos determinado la informalidad del mercado peruano, muy importante, ya que nuestra sociedad es un sistema, tenemos una cultura informal. Y finalmente la metodología que proponemos para el problema general, para afrontarlo, para determinar estos motivos que lo generaron, es una metodología mixta, ya que al tener resultados del conocer el por qué se está colapsando nuestro sistema, pues rápidamente podremos, a través de datos estadísticos, a través de cifras numéricas, respaldar los motivos, los porqués de esta situación, ¿no? Que es muy crítica en todo el mundo. Continuando con la exposición, lo que viene a ser la pregunta específica 1, que consiste en por qué es ineficiente el control de compras y logística en el sector público de salud en el Perú. El objetivo específico es determinar el motivo, los motivos, los porqués. Hay ineficiencia en el control de la logística, en las compras, en todo lo que vienen a ser los recursos, la maquinaria necesaria para afrontar esta crisis, afrontar el colapso que se está generando del sistema de salud en el Perú. Démosle una revisión rápida a la literatura, ¿no? a los artículos que presentamos. Pues presentamos deficiencia en la adquisición de mascarillas, ¿no? Se han presentado casos del gobierno que realizó una compra sin tener certificaciones, sin tener pruebas, a una empresa china en la cual se invirtieron millones de soles. Eso es parte de una muy mala gestión. ¿Por qué hay ineficiencia? Es lo que queremos saber. El Estado peruano tiene capital suficiente para abastecer a los centros médicos, para desarrollar sus propios balones de oxígeno, inclusive para importarlos. Lamentablemente no se están dando. Hay noticias en las cuales se presentan muchas irregularidades, costos alzados, costos ficticios dentro de las cotizaciones. Siempre se presentan los riesgos de la corrupción, en este caso ante la pandemia no es la excepción. Nuestra hipótesis, en base a la pregunta específica 1, es especialmente dedicados en el proceso de las compras y el abastecimiento, ¿no? Es un rubro muy importante donde lamentablemente, debido a nuestra informalidad, a nuestro sistema, es un sistema corrupto, es un Estado corrupto. Hay lamentablemente robos, hay lamentablemente alteraciones en documentos, hay sobornos que no permiten una buena gestión. Es muy lamentable que debido a estas personas, entidades, se ve afectado el sector salud, que los mismos médicos, los mismos centros no cuentan con la
los recursos necesarios para atender a los pacientes infectados. Las variables que identificamos para la pregunta 1 es que falta una entidad reguladora, ¿no?, que realice una auditoría o que esté pendiente de este tema, porque lamentablemente entre la crisis no hay alguien que esté detrás de ello. Y bueno, un control logístico que maneje el Estado, que demuestre resultados, cifras, para que el público también pueda ser consciente y conocer en realidad las gestiones que se hacen. Nuevamente proponemos un método mixto, ya que necesitamos variables que justifiquen la ineficiencia de los directivos del sector salud actualmente, ya sea del MINSA, del Colegio Médico del Perú, de los distintos centros de salud, etcétera. Y bueno, ante ello, demostrar estadísticamente cuántos centros no están altamente capacitados debidamente, cuántos doctores no cuentan con los implementos, y así poder saber qué presupuesto se está invirtiendo de mala manera. A continuación presentamos la pregunta específica 2. ¿Por qué están faltando profesionales en el sector salud para cubrir una atención oportuna para el público? Bueno, nuestros objetivos es básicamente identificar las razones, los motivos del por qué. En la revisión de la literatura podemos observar que hay hospitales que carecen de personal médico para brindar una atención. Hay gran parte del personal del sistema de salud, tanto enfermeros como doctores, que no están recibiendo el apoyo del Estado. También se ve la disminución del personal por motivos de contagio. A mayor número de personal médico que se contagie, pues disminuye la capacidad de atención. Nuestra hipótesis ante este problema que hemos identificado es que pese a un estudio realizado años atrás, 2019, el sector de salud presenta un déficit de personal, hay una falta de personal médico. Hoy en día hay una disminución y bueno, con ello pues se ve que claramente el gobierno no está teniendo ninguna atención, ningún reforzamiento especial para ellos pese a la pandemia, a la crisis, ¿no? No se ha preocupado de forma oportuna, no se les está dando el apoyo y bueno, simplemente se les está dejando, por decir así, a su propia suerte. Las variables que identificamos son la poca capacitación que tiene el personal para ser asignados a unidades o especializaciones que no les corresponden. Hay una mala distribución entre la oferta y la demanda en los centros hospitalarios de salud, los pocos incentivos para los médicos y sus especializaciones, y bueno, consideramos que los cursos de medicina y posgrado son demasiado costosos para que pueda acceder mayor personas, ¿no? Y bueno, como método presentamos el método cualitativo, ya que buscamos un enfoque en las variables que impiden a los profesionales del sector salud brindar una atención oportuna al público que la necesita de manera urgente. Y para dar concluida nuestra matriz de consistencia, presentamos la última pregunta específica, la 3, la cual consiste en el por qué el equipamiento actual no está en condiciones de ser utilizado. Como objetivo específico, pues queremos saber, conocer el estado de este equipamiento, ¿no? ¿Por qué razones no están en condiciones para enfrentar la crisis actual? Me pregunto, si anteriormente no enfrentábamos ninguna pandemia, ¿por qué cuando más se necesitan los equipos no están aptos? Pues en la revisión de la literatura encontramos deficiencias en el proceso de los proveedores en cuanto a su evaluación y controles de calidad. Con ello, por supuesto, hemos encontrado que han habido sanciones a los proveedores del mismo de salud. Esto ocasionado por prácticas anticompetitivas, adulteración de precios y otros recursos. Como hipótesis, pues con el equipo hemos determinado que al momento de evaluar el equipamiento, y entendamos equipamiento como los equipos, los recursos que emplean los médicos, los centros de salud, podemos deducir que existe una mala gestión por parte de los directivos y que hay una gran falta de control y por sobre todo de compromiso, lo que afecta directamente la demanda. La sociedad no puede recibir la atención esperada ni acceder a los recursos vitales como lo son las camas UCI de cuidados intensivos, los respiradores mecánicos, medicinas urgentes, entre otros. Las variables que hemos identificado es que no existe una regulación sobre los usos de estos equipos. Y por otro lado, pues la falta de mantenimiento que no se da por parte del sector salud. No sabemos cuánto tiempo se han quedado equipos sin ser utilizados. Por último, como método de investigación establecemos uno cualitativo, pues queremos enfocar la investigación sobre los factores de control de calidad, ya que al no contar con un centro específico, es decir, un centro de salud apto y abastecido, se terminan generando estas ineficiencias dentro del sistema de salud. Muchas gracias.